Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes pensados para ti. Con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre y hoy más que nunca, Colmena está contigo. Vamos a hablar de un temazo. El sueño de la casa propia, que siempre estuvo ahí para nuestra generación, Paola Berlín, pero que para las actuales, digamos, gente que está recién incorporándose al mundo laboral, parece ya prácticamente imposible. O sea, salvo para el percentil 0,01 de la población, yo te diría que es imposible. Laura Guzmán, periodista del Diario Financiero, nos acompaña hoy con un tema que está muy presente porque, bueno, hemos hablado mucho del mercado inmobiliario, de lo caro que está la vivienda, pero aquí tenemos un dato o un estudio que da cuenta de cómo esto impacta directamente en las posibilidades de tantas personas. ¿Cómo están? Muy ¿Cómo va bien, todo? muy bien. ¿Tú? ¿Todo bien? Bueno, como decías, Andrea, hoy día venimos a hablar de la posibilidad de acceder a la casa propia, que yo creo que es el sueño de todos los chilenos, pero cada vez se está haciendo mucho más difícil y es una realidad que está costando poder acceder a la casa propia. Es algo que distintos números, distintas cifras nos están diciendo que cada vez se está alejando mucho más para los cuesta chilenos. arriba. Muy cuesta arriba. Y esto incluso queda demostrado con el último índice que lanzó la Cámara Chilena de la Construcción hace algunos días, que es el Price Income Ratio, PIR, más fácil. Y bueno, antes de partir diciéndole estas cifras negativas, quiero explicarles un poco qué es este índice. Este indicador se calcula dividiendo el precio de una vivienda promedio con el ingreso de los hogares promedio, para que lo entiendan. Y esta cifra nos entrega un número que hace referencia al total de años que una familia debe ahorrar para acceder a una vivienda si es que todos sus ingresos van a esto. Y si es que pretende comprar la vivienda al contado, entonces. También. No tiene que ver, esto deja de lado la posibilidad de acceder a un crédito. Sí, esto es totalmente, claro. Yo quiero comprar sin un crédito, nada. Y son todos los ingresos, o sea, estamos hablando del 100% de los ingresos, no el 25%, no. O sea, un ser humano que no coma, que no respire. Claro, Que ya no, básicamente que deje de vivir. Va a tener casa, pero no. Básicamente. Y también quiero agregar que, de acuerdo a esta misma metodología, si el resultado es menor a 3 años, se considera que la vivienda en el país es asequible. En cambio, si va de 3 a 5, es moderadamente asequible, y si es mayor a 5 años, es no ya, asequible. y nosotros estamos en 11.4. O sea, más del doble que el piso para considerar que no podemos acceder a ella. O sea, es como una pirámide, que uno en realidad la puede aprovechar cuando se murió. Claro. Sí. Básicamente porque, como dijiste, Andrea, hoy día el índice está en 11,4 años. O sea, una persona tiene que ahorrar todos sus ingresos 11,4 años para poder recién comprar una vivienda. Ahora, como ahorrar todo está bueno para efectos de hacer una comparación, Sí, pero no es humanamente posible. Imaginemos que alguien ahorra el 25% de su sueldo, que no es Eso es poco, alto. ¿ah? Es Claro. harto, imagínate. Sí, pues. Yo creo que la gente, si es que uno ahorrará un 10%, ya sería mucho. Sí, pero ya, sí. vamos a suponer que alguien ahorra, no sé de qué forma, el 25% de su sueldo. En ese caso, 11 por 4, 45 años. Sí. Ahí se demora 45 años. O sea, empieza a trabajar a los 20. O 23, 20, Ya, 23. claro. Entonces, a los 68 años puede ir y comprar su casa. Sí. Ahí recién ¿no? estaría, muy difícil. Y esta cifra además marca una diferencia significativa en comparación con años anteriores. Por ejemplo, si miramos entre la década de los 2000, la vivienda en Chile era moderadamente asequible. O sea, en dicho momento los hogares tenían que ahorrar entre 3 a 4 años para poder acceder a una vivienda. O sea, que para eso está bueno el índice, para que podamos comparar Hacer peras claro. con peras, digamos, Exacto. ¿no? Claro. ¿Y hay alguna explicación, Laura, a qué se debe? ¿Esto es una burbuja? ¿Hay algo que está explicando esto? Porque como que si uno mirara la curva,
está lejos de ser una curva que va en línea, digamos que va subiendo recta, es como una subida exponencial. Exponencial, o sea, como te decía, en la década de los 2000 se mantuvo más o menos en el mismo rango, 3 a 5 años. En cambio, de 2010 en adelante, o sea, saltó muchísimo. Por ejemplo, en 2013 estábamos en 6,1 años, 2019, 2020, 9,8 y bueno, ahora 11,4 años. Ahora, ¿será que, imagínate lo que yo sé de economía, pero estoy pensando en esas curvas así que van subiendo en recta, digamos? Sí. Tendrán que ver con aquellas cosas que se van generando en la medida en que se van demandando, a diferencia del suelo, que es finito. Y Claro. por lo tanto, el precio de las viviendas, dado que el suelo es finito, está destinado a subir exponencialmente, pues se va encareciendo cada vez más aceleradamente. Sí, pero igual ahí más adelante contaré que hay medidas que puede hacer que esto vuelva a esto. En el fondo estamos ahora en un momento muy movido, que están todas las, por así decirlo, todos los aristas están bombardeados. Hay cosas que se pueden hacer para que esto disminuya. Eso ahí la Cámara chilena, para no mostrar todo esto, más adelante ahí voy a contar un poco las medidas que se pueden hacer. Ya. Pero bueno, como decías, Paula, esto tiene una razón de por qué es. Y si vemos desde el 2011, que yo dije que era el quiebre, acá que vemos que se produce este encareció. salto, es porque los ingresos de los chilenos no subieron tanto como subieron los precios de las viviendas. Claro. Ya, O sea, se nosotros- desacoplaron ahí. Se desacoplaron. O sea, sí, no puedo mostrar el gráfico, pero para que entiendan un poco, el ingreso es más o menos paralelo. Tiene una leve alza, por supuesto, si han subido los sueldos en los últimos 10 años, 15 años. Pero el de la vivienda es totalmente diagonal, o sea, ha ido totalmente al alza. Y este desacople ha hecho que la casa propia Claro, se aleje. ahí hay un espacio bajo la Claro. curva, digamos bajo la recta, que da cuenta de ese delta que Laura, se va agrandando. ¿Y esto es un fenómeno solo en Chile? Te lo pregunto porque uno de repente escucha, por ejemplo, en España, la situación de la crisis de la vivienda. Hay jóvenes que también están exigiendo medidas del gobierno porque dicen que es imposible acceder a una vivienda. En Estados Unidos, en algunas ciudades, porque hablar de Estados Unidos es muy amplio, pero en algunas ciudades también tienen un problema con el precio de las viviendas. ¿Uno podría decir que la situación de Chile es particular o es más bien o responde a un fenómeno más global? Mira, la situación de Chile, hay sectores, por ejemplo, España, como mencionaste, que ha sido algo que se ha hablado, pero no podemos compararlo con todos los Sí, países, lógico. pero la Cámara hace una comparación con los países anglosajones. ¿Ya? Ya. O sea, los de habla inglesa. Sí. Y acá queda demostrado que Chile es el segundo país con el PIR, que cuánto uno tiene que ahorrar, Sí. más alto. Le sigue, o sea, el más alto es Nueva Zelanda con 11,6 años, pero Chile es el segundo. Ah, imagínate. Sí. Sí. O sea, igual Chile sale de la media, por así decirlo. Totalmente. Y de hecho, detrás de Chile tiene, por ejemplo, a Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Noruega, que estos varían entre los 4 años y los 9 años. O sea, estos países que tienen ya mayores ingresos, que están un poco más consolidados, tienen los valores de vivienda o para acceder a una ¿Qué vivienda es estará mucho más pasando fácil. acá? ¿Qué ganas de entender? Claro, porque ahí está la explicación, pero ¿por qué se desacoplaron tanto los sueldos? Bueno, tendrá que ver también con la productividad, que sabemos que en Chile estoy pensando en voz alta, pero ¿por qué nuestros sueldos se estancan en términos relativos? Bueno, están estancados, pero se estancan si los comparamos con los precios de las viviendas. Es que yo creo que acá el punto, más allá que pueden estar un poco estancados, pero acá el precio de la vivienda ha sido lo que ha tenido en verdad el mayor salto, o es lo más inusual. Y acá el precio de la vivienda viene explicado por distintas cosas, tanto por la demanda como por la oferta. Por ejemplo, si vemos la oferta, el precio del suelo, como decías, que es algo finito, el precio del suelo además construible, porque no todo el suelo es construible, o sea, donde hay humedales, donde hay distintos sectores uno no puede construir, cada vez está más caro. ¿Y por qué? Porque ya en estos últimos tiempos tenemos hartos planes reguladores que están cambiando, que son como las leyes que rigen dónde se puede construir, qué se puede construir, y estos cada vez están más restrictivos, han limitado la altura, que ha hecho que los suelos sean más caros. Claro, son más lógico. escasos. Claro, y además las concesiones sanitarias hay en algunos sectores, que es para tener agua, básicamente, es muy difícil conseguirlo. Entonces, al conseguirlo se requiere más gasto, tiempo, más más gasto. gasto, etcétera, y eso hace que el suelo además suma más. Entonces estamos en esto. ¿Y qué pasa con el IVA de las viviendas? Un auditor me lo recuerda. Sí, también el IVA, eso es parte en 2016, si no me equivoco, que es una nueva normativa que hace que la compraventa tenga IVA, que eso también ha hecho que se encarezcan las viviendas. Claro. Además, también tenemos la permisología y, como dices lo del IVA, muchas más normativas
como la ley de ducto. No sé si saben cuál es la ley de ducto. No. Es que básicamente cuando yo construyo una casa o un edificio, tengo que poner infraestructuras para las telecomunicaciones. Y tienen que ser suficientemente anchas para que Claro. no pueda una Tapar ocupar la esta- otra. Claro, para, pero no que está- para los en monopolios. el fondo, claro, dar libertad a quien después Sí, viva ahí de exactamente. elegir la compañía de telecomunicaciones Claro. que quiera. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que todo es inalámbrico. Entonces, en muchas ocasiones no es necesario implementar estos espacios. Entonces, pero lo sigue exigiendo la ley. lo sigue exigiendo la ley, entonces la inmobiliaria sigue gastando plata en esto, que es algo no tan necesario. Una Entonces, infraestructura muerta podría quedar, digamos, Claro. sin uso. entonces, este exceso de normativa, el IVA, la ley de ducto, también hay ley de estacionamientos, que los edificios tienen que tener ciertos estacionamientos, pero hay de repente edificios que están al lado del metro que no todos tienen auto, que no todos van a usar auto. Entonces, hay normativas que han también hecho más caro la vivienda y que ha separado de este salto. Claro, la pregunta que se debe estar haciendo mucha gente desde hace años es, bueno, pero en algún momento esto tendrá que cambiar. En algún momento los precios tendrán que bajar. Claro. ¿Qué dicen los expertos al respecto? ¿O definitivamente tenemos que asumir que vivir en Santiago, en zonas más céntricas, va a ser ya prácticamente imposible si es que uno quiere acceder a la compra de una vivienda? ¿Qué es lo que pasa en las grandes ciudades? Si uno va a París, a Londres, en el fondo todos dicen, no, imposible vivir ahí. Uno tiene que ir a vivir a la periferia. No hay otra alternativa, salvo que uno sea realmente millonario, ¿no? Mira, Andrea, ya que lo mencionas, quiero, antes de decir qué soluciones se podrían tomar, quiero decir que en Chile, la región metropolitana, el PIR es el más bajo. Una persona que vive en la región metropolitana tiene que ahorrar 8,1 años para acceder a una vivienda. Ahí sí que me mataste con el dato. Y en la Araucanía, por ejemplo, tiene que ahorrar 18 años. O sea, yo Y hubiera eso es pensado- en relación al ingreso de la Al región. ingreso. Claro, ahí Eso, sí me ahí calza. va. pero también al precio de la vivienda. Pero ¿no? Sí, claro, pero, es un- pero seguramente el gran tema tiene que ver con el ingreso. Sí, el gran tema, como dices, es el ingreso. En la región metropolitana es donde son los mayores ingresos y las otras regiones no hay tan buenos ingresos como en la región metropolitana, entonces Y crea por lo este- visto, no, exacto. la proporción en que los ingresos son menores allá no es la misma proporción en que las casas son más baratas allá, Claro. sea donde sea Sí. allá. Sí. Mira, yo te iba a decir que yo pensaba, cuando te escuchaba sobre este indicador, que Santiago lo hacía subir al promedio del país. Más no. Más no. Y, o sea, de hecho, la región, como dije, es la más baja. Está la Araucanía, están distintas regiones que son mucho más Cara. más difícil o sea, acceder. más largo Sí. el tiempo de ahorro. Claro, y bueno, como me dijiste, Andrea, sí hay cosas que se pueden hacer para que esto no siga subiendo. O sea, claramente las que ya están construidas no se puede bajar mucho el precio porque termina está siendo, gastado, claro, no es rentable para las inmobiliarias, para las empresas, pero lo que sí se puede hacer es para el futuro, para lo que viene, para las nuevas generaciones. Entonces, lo que dicen los expertos es que hay tanto medidas a corto, largo plazo para la oferta y para la demanda. O sea, hay una bolsa de medidas que se puede hacer para ayudar en esto. Por ejemplo, la Cámara cree que se debería implementar un subsidio a la compra de viviendas nuevas para sectores medios. Porque siempre se ha escuchado que los sectores medios han sido los más abandonados en el sentido de que han habido muchas medidas para apoyar a las familias de menores ingresos. Las familias de mayores ingresos pueden acceder a la compra de viviendas, pero los sectores medios La no. gran clase media es la que La quedó gran- como jamón del sándwich. Y Totalmente. sí. Entonces, la Cámara cree que ayudando a este sector medio se puede volver a reactivar la demanda para que los precios se desinflen un poco. Además, otra medida que la Cámara cree que se debería implementar es la búsqueda de un mecanismo compensatorio de la eliminación del crédito especial de empresas constructoras. En 2023 se eliminó este crédito que, en palabra fácil, era un beneficio que ayudaba a las empresas a pagar menos impuestos en proyectos de vivienda. Ya. Entonces, cuando se eliminó esto, las empresas empezaron a pagar más impuestos y al pagar más impuestos se encarece más, pues, el se precio reflejan final los sube. precios. Claro. Entonces, la Cámara cree que es necesario buscar otro mecanismo para ayudar esto y para que, de nuevo, puedan bajar los precios. Otro aspecto que se encuentra necesario es la ampliación del alcance del FOGAES. No sé si sabían, pero este se va a terminar el 31 de diciembre. No falta De este nada. año, no falta nada. Entonces la Cámara cree que esto todavía no está solucionado, seguimos con un sobrestock gigante, el déficit habitacional sigue en niveles históricos, entonces creen que se podría alargar 1 o 2 años más y además aumentar la cobertura de esta garantía de un 10 a un 15% para seguir ayudando a las personas. Y por último, el gremio considera necesario hacer una
en el fondo, racionalizar las normativas que existen, lo que te comentaba, la ley del ducto, el ducto, estacionamiento, lo del IVA, y ir viendo qué normativas se necesitan y qué normativas no se necesitan, porque ya te menciono 2, que es el ducto y estacionamientos, que se podrían eliminar y que bajarían los precios de las viviendas. Así que de que se pueden hacer cosas, se pueden hacer Lógico. cosas. La Cámara llama a seguir este trabajo entre las autoridades, entre el mundo privado, entre las empresas, etcétera, para poder salir de esta crisis que ha afectado no solo a las empresas, sino que también a las personas. Sí, claro. Totalmente. Total. Laura Guzmán, qué interesante tema. Muchísimas gracias, periodista del Diario Financiero hoy en DF en Infinita. Gracias a Laura. ustedes. Que estés muy bien. Chao. Faltan 13 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo.